Bueno, quiero agradecer en principio la invitación que me extiende mi universidad, la Universidad de Guanajuato, para participar en esta edición 62 de la Feria del Libro. Mi participación tiene que ver con una caracterización histórica de la alimentación en la región guanajuatense, con un corte cronológico, es decir, partiendo desde los conocimientos más remotos que tenemos sobre ella hasta el momento actual, de tal suerte que esto será pues un poco la visión panorámica de la alimentación en Guanajuato. Debo empezar que se trata de un tema apasionante, de una expresión cultural que hasta hace pocos años realmente se le ha puesto mucha atención, particularmente a partir del año 2010, cuando la cocina mexicana quedó registrada en la lista del patrimonio mundial, atendiendo pues a sus rasgos de excepcionalidad. Quiero decir también de inicio que existe poco conocimiento sobre la cocina regional guanajuatense. Esto se debe quizá a que existen otras cocinas regionales que son más reconocidas. Pero, sin duda, la nuestra, la cocina regional guanajuatense, nos otorga sentido a nuestra conformación como individuos y a nuestra formación como colectividad. Es decir, es una expresión cultural, la cocina regional guanajuatense, que nos da identidad. Para eso, yo quisiera destacar tres elementos básicos, tres aspectos básicos que caracterizan a nuestra cocina regional guanajuatense como una cocina auténtica y como una cocina tradicional. Se trata, en principio, de una cocina histórica, es decir, es una cocina que ha estado presente en el consumo habitual entre los habitantes de nuestra región en un tiempo y en un espacio determinado, es decir, todo este devenir histórico ha contado con esta presencia de estos guisos que han permanecido en el paso del tiempo, pues en el gusto de sus comensales. Se trata también de una cocina popular, es decir, es una cocina que está enraizada en los hábitos de la gente común, de la gente del pueblo. Son, podemos decir, alimentos que se consumen de forma casi habitual y que están presentes prácticamente en los lugares más apropiados para la socialización, como pueden ser los mercados, las plazas, las calles. Se trata también pues de esta cocina popular. Y una más es una cocina simbólica que establece pues un vínculo de comunicación con la tierra que se habita. Es una cocina que se produce con los frutos que produce nuestra propia tierra, que enmarca celebraciones especiales y que naturalmente pues se hace también en ocasiones para conmemorar acontecimientos importantes de nuestra sociedad. Es una cocina que atiende a temporadas, que atiende a bodas, que atiende a cumpleaños, que atiende a celebraciones de primera comunión, que atiende a fiestas patronales, es decir, que responde simbólicamente a todas estas características. Bueno, dichas las cualidades o las características que distinguen a nuestra cocina guanajuatense como una cocina auténtica, como una cocina tradicional, quisiera referirme, aunque sea de manera muy superficial, al conocimiento que tenemos de lo que ocurrió en la época prehispánica. Vamos a mencionar primero el florecimiento de la cultura chupícuaro, esto que ocurre entre el año 650 a.C. y el 300 después de Cristo, en donde entendemos, de acuerdo a las investigaciones de los arqueólogos, que se trata de una cultura agrícola, esta cultura chupícuaro que sembraba maíz, frijol y calabaza, otros vegetales, que se dedicaba también a la caza y a la pesca, y que se caracteriza como las culturas del preclásico, pues a partir de este atributo que es el sedentarismo agrícola que ya la caracteriza. Hay en el periodo clásico, avanzando el caso de Chupícuaro, la presencia de diversas culturas en nuestro territorio. Son sociedades que desarrollaron una economía primordialmente agrícola, que pusieron en marcha una jerarquización social y que hay un urbanismo destacado, al menos en los sitios arqueológicos que hoy por hoy podemos conocer porque se encuentran abiertos
al público. Se trata también de expresiones culturales que vivían particularmente de la agricultura, de la caza, de la pesca, de la recolección, y particularmente va a destacar del periodo clásico el uso de la milpa como este ecosistema que nos permite tener la producción simultánea de algunos elementos que formaban la dieta básica de los antiguos mexicanos: el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. El maíz, pues sabemos nosotros que puede tener en un suelo tan fértil como el de las llanuras guanajuatenses y con un buen temporal, pues hasta 3 cosechas al año. Sabemos que de inicio se consumía crudo, tierno, que posteriormente se empezó a consumir tatemado y luego martajado y finalmente nixtamalizado o cocido al vapor como bebida o como pozole. Sabemos también que ya eran frecuentes consumidores del maguey y sus derivados, bueno, el maguey como ingrediente, o de los gusanos que se producen en el maguey, o del aguamiel, o del pulque, pero también sabemos que del maguey se comían el corazón y que se comían también las flores. Otros ingredientes, pues como la chía, el amaranto, el nopal, la papa, la tuna, o algunos animales como el guajolote, las huilotas, codornices, conejos, tlacuaches, zorrillos. Vamos a encontrar también que en algunos casos van a consumir pues tortugas o ranas y algunos peces que se encontraban en las lagunas, así como culebras, insectos, hormigas, langostas y hasta chinches. Por cierto, pues la chinche sigue siendo uno de los platillos predilectos en la región noreste de nuestro estado de Guanajuato. Posteriormente, si nos ubicamos en el periodo posclásico mesoamericano, es decir, entre el siglo IX y el 1520, que marca el inicio del periodo de descubrimiento, conquista y colonización, pues encontraremos en la región guanajuatense la presencia de diversos grupos étnicos que contaban pues con una igual diversidad de lenguas y costumbres. Cabe destacar en este caso la presencia de los grupos que genéricamente conocemos como chichimecas en la zona más árida, en la zona noreste de nuestro estado, que fueron grupos que mostraron una gran cantidad de habilidades para aprovechar la biodiversidad de la región. Al respecto, pues tenemos afortunadamente esta documentación que lograron hacer los frailes evangelizadores de las costumbres alimenticias de los chichimecas y el gran aprovechamiento que hacían, por ejemplo, pues de los nopales, de las tunas, del mezquite y los derivados que surgían de ahí, de la yuca, del maguey, de múltiples raíces, y sabemos también pues que eran unos cazadores de alto nivel que lograron aprovechar los recursos que les presentaba su entorno territorial. Bueno, si ahora revisamos lo que ocurrió en la época de la colonia, yo quisiera referir en principio pues que este encuentro de dos mundos representa sin lugar a dudas un enriquecimiento cultural mutuo. Es el periodo de la colonia el que marca el surgimiento de una expresión gastronómica, de una comida sorprendente y definitiva. La comida mestiza, que será luego la base para el surgimiento de esa expresión gastronómica nacional. Y esto es posible también en parte, como ya lo había referido, pues a la generosa fertilidad de los suelos de la región guanajuatense. Vamos a encontrar entonces que entre 1522 y 1526 se van a presentar las primeras incursiones en territorio guanajuatense y que a partir de 1548 y 1550, con el descubrimiento de la veta argentífera y el comienzo de los trabajos en las minas de Guanajuato, comenzó el desarrollo de una nueva actividad, de una simbiosis que representaba las culturas indígenas y la cultura que llegaba de la península ibérica, con capacidades de construir una nueva expresión, en este caso gastronómica. Y habrá que referir que es el camino real de tierra adentro, el eje articulador de prácticamente toda esta actividad. ¿Qué ocurrió durante la colonia?
se van a desarrollar de inicio importantes actividades relacionadas con la ganadería. Las mestas recorrerán las grandes extensiones que vienen desde Zacatecas a nuestra región y viceversa, o habrá también la cría de ganado menor de forma intensiva como ovejas, como cerdos, en algunos casos pues también la cría de vacas. En el caso de la agricultura, nos vamos a ver especialmente favorecidos con la introducción de nuevos elementos como el arroz, como el trigo, como la cebolla, como el ajo, como el cilantro, como el orégano, como el perejil, como el clavo de olor. Y qué decir, pues naturalmente de los frutales como los manzanos, los perales, los higos, los duraznos, los ciruelos y los membrillos que se introducen a nuestras tierras. Es muy evidente encontrar de pronto en la historiografía colonial, pues la presencia de huertas, la presencia de estos hortelanos que se dedicaban al cultivo de calabazas, al cultivo de quelites, de diferentes chiles, de tomates, de coles, de lechugas, de rábano, de diversos frijoles, de garbanzos, que se va a volver un ingrediente particularmente presente en la comida con un fuerte arraigo otomí y con un fuerte arraigo chichimeca, o las lentejas. Vamos a encontrar, por ejemplo, como hacia el siglo XVIII, personajes que incursionan, además de la minería, en el desarrollo de la agricultura con las haciendas de labor en la zona del Bajío, personajes como don José María de Sardaneta y Llorente, el segundo marqués de Rayas, que es el introductor en nuestro territorio del cultivo del olivo, o del cultivo de la alfalfa, o de las habas, o de las alcachofas, o de la vid. Incluso en regiones muy próximas a un centro minero como Guanajuato, la vid se produce en la congregación de Nuestra Señora de los Dolores, la vid se produce en la hacienda de los Cuevas en Guanajuato, es decir, la vid tendrá una presencia importante. Y evidentemente pues tenemos que esa época será propicia también para que se establezcan en las principales poblaciones del Bajío pues algunos rastros que garanticen ya el manejo higiénico y el abasto de la carne en las poblaciones. Y bueno, vamos a entender también que será el momento de apogeo para la construcción de estos grandes almacenes de grano para poder también tener certeza del abasto en las épocas difíciles, estos edificios que conocemos como la Alhóndiga. ¿Qué decir? Naturalmente, pues de nuestro emblemático, nuestro histórico edificio de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato, que nos da una idea de la dimensión por su tamaño, de lo que significaba la importancia de almacenar los granos para garantizar el abasto de una ciudad industrial como lo era Guanajuato en esas épocas. Bueno, del periodo colonial vamos a destacar también no solamente en la parte de la producción de alimentos, sino en la parte de la elaboración de los mismos, la introducción de nuevos utensilios, a esos metates, a esos molcajetes y a esas ollas de barro que se producían en Guanajuato desde la época prehispánica. Vamos nosotros a sumar pues algunos utensilios de cobre, algunos utensilios de vidrio y algunos utensilios de cerámica con técnicas que no se conocían por acá, como la introducción de la mayólica, y que hoy nos permite tener todavía, por fortuna, pues la supervivencia de algunos importantes centros de producción alfarera como la ciudad de Dolores Hidalgo, o la ciudad de San Felipe, o Acámbaro, o Tarandacuao, en fin, ¿no? O el barrio de San Luisito en Guanajuato, que son muestra de la importancia de esta serie de elementos, de estos artefactos, utensilios que se necesitaban para la producción y para el consumo de alimentos. Sabemos que en la época colonial, la documentación nos permite apuntar hacia ello, que la comida cotidiana se distribuía ya en 5 tiempos, es decir, se comía 5 veces al día en el Guanajuato colonial. Había un desayuno recién levantado, el personaje desayunaba, luego venía un poco más adelante el almuerzo, posteriormente llegaría la hora de la comida, un poco a media tarde estaría la merienda y finalmente en la noche la cena. Esto nos habla entonces también de cómo había una distribución de los tiempos
de manera distinta porque no había oportunidad para las colaciones entre tiempos. Era de alguna manera horarios muy estrictos porque la vida consistía pues básicamente en trabajar a partir de las características ideológicas de la época. Probablemente si existía algo de tiempo disponible, rezar, y el resto pues para convivir o dedicarlo a estos 5 tiempos para consumir los alimentos. Ya en la época colonial podemos identificar que hay algunos platillos que están profundamente arraigados en nuestra sociedad, es decir, responderían a esta característica de popular, como refería al principio. Vamos a encontrar que se consumen mucho los tacos en sus diversas manifestaciones, los pozoles, los tamales que siempre han estado presentes. Prácticamente el tamal sería un rasgo cultural de toda la América hispana, de toda la Iberoamérica, podríamos decir, ¿no? Estarán también presentes las tostadas y naturalmente pues una panadería muy popular, una panadería muy básica. No es una panadería tan sofisticada como surgirá por ejemplo ya a fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, con la presencia de otras expresiones culturales que llegan del extranjero. Sabemos también, por ejemplo, que los mineros usaban de llevar a su trabajo una colación porque las jornadas laborales en la minería eran terriblemente desgastantes, había una explotación laboral terrible en esa época, y esta colación consistía en dobladitas, en empanadas, en tamales. Todavía sobrevivía a principios del siglo XX la costumbre de llevar algunos platillos a la manera de las enchiladas que estaban rellenos de cacahuate o rellenos de frijol, y de ahí es de donde van a surgir con diferentes cambios en el tiempo, pues las tradicionales enchiladas mineras que se consumen ahora. Y esto hay que decirlo porque era obligado llevar alimentos que no generaran tanta basura o que no generaran tanta contaminación al interior de las minas. Sabemos también que durante la época colonial el consumo de la carne es muy restringido para todos los sectores. Particularmente habrá posibilidades de consumirlo en quienes tienen económicamente las condiciones para hacerlo. Hay algunos platillos que se empiezan a popularizar, como por ejemplo la olla podrida, que sería más bien la olla poderida, o esta olla que da poder, este platillo que da energía para recuperar la fuerza invertida en el trabajo cotidiano. Y algún platillo que se populariza también en la última parte de la época colonial, que será el fideu, pero fideu así como fideo con la W al final, ¿no? Que viene pues de esta tradición también árabe. Bueno, si nosotros pasamos el periodo de la independencia y arrancamos con la vida nacional en el siglo XIX, vamos a encontrar que el siglo XIX será de una riqueza gastronómica extraordinaria. A mí me parece que ahí es en donde, bueno, diferentes historiadores coinciden también en que es en ese punto, a partir de la independencia, cuando se le empieza a dar este sentido de identidad nacional a nuestros platillos. Es decir, nos vamos a deshacer un poquito de aquello que suene muy profundamente español para empezarle a dar un toque mexicano, que tendrá que ver incluso con la utilización excesiva de los colores patrios en los platillos nacionales. Pero será también singular el siglo XIX porque vamos a detectar nosotros la presencia de múltiples influencias de otras naciones, como por ejemplo a principios del siglo XIX, por ahí de la década de los 20 y hasta la mitad de la década de los 30, la influencia británica que nos va a traer esta cocina que ellos denominaban como pasty, que redundará en el desarrollo de los pastes, o de todas estas empanadas rellenas pues de carne o de piña o de mermeladas, porque ya el uso de las conservas era muy común desde la época colonial. En la época prehispánica la conserva básica tenía que ver más bien con el secado al sol o con otro tipo de técnicas, pero aquí vamos a encontrar que estos pastes o estos pastis que se introducen con la influencia británica llegarán a tener una fuerte presencia.
Un poco más adelante, cuando los norteamericanos hacen su incursión para el desarrollo de la minería y de otras actividades en la agricultura del Bajío, pues nos llegarán algunos elementos como el bolillo, este pan tan tradicional que consumimos prácticamente de forma cotidiana en nuestro país y en nuestra región, pues llegará como parte de esa influencia norteamericana. Y luego finalmente pues quiero referirme en esta parte del siglo XIX a la influencia francesa, esta que va a dominar, porque podemos mencionar que se refiere hasta el grado de un imperialismo gastronómico, ¿no? La cocina francesa empezará a tener una presencia tan elevada que las clases pudientes o las clases que de alguna manera podían tener un acceso muy fácil a estas expresiones gastronómicas empiezan a considerar a nuestros alimentos tradicionales, a nuestra trilogía de maíz, frijol y chile, pues como alimentos inferiores, como alimentos plebeyos, y lo que hay que preferir pues es lo que viene con la dieta francesa. ¿Qué viene con la dieta francesa? Pues la presencia de los cafés, la presencia de los restaurantes, la presencia, por ejemplo, de todo esto que conocemos como el fricassé, ¿no? Esta manera de freír con mantequilla y no con la manteca, que era muy plebeya, y cosas de este tipo. O la presencia de algunos panes tan significativos como las baguettes, que hoy están muy de moda de nueva cuenta, o los croissants, ¿no? Todo esto que tiene que producirse con la pasta de hojaldre que es introducida por influencia de los franceses. Y bueno, si nosotros nos extendemos, hay referencias que nos dicen que la cocina guanajuatense se afrancesó, naturalmente para las clases económicamente acomodadas, mientras que la gente del pueblo seguía consumiendo su dieta tradicional basada pues en estos alimentos que se han producido desde la época prehispánica. Hay un rasgo muy distintivo para el caso de la ciudad de Guanajuato, que era la presencia de estos puestos de fritangas o de fritangueras en la entrada de los callejones más importantes, en donde se colocaban las mujeres a vender los alimentos que preparaban en la paila. Por eso es que nosotros vamos a tener muchos callejones de la paila. La paila en realidad es una deformación, o es la manera correcta de referirnos a la paella, a la cazuela en la que se producen los alimentos. Bueno, pero si nosotros nos aproximamos ya al siglo XX, vamos a detectar que se inicia con una desigualdad terrible. Hay un altísimo porcentaje de la población nacional que se encuentra marginado, ¿no? El 96% de la población mexicana estará prácticamente en condiciones de pobreza, y en ese sentido, pues los ricos, que están muy afrancesados en su gusto gastronómico, estarán acostumbrados al derroche de los alimentos, mientras que los pobres pues estarán pasando hambres terribles, y será significativa pues aquella entrega de bolillos al pueblo que hacía, por ejemplo, el general Porfirio Díaz en un acto terriblemente reprobable de desigualdad alimenticia. Llegará la revolución. Esto no hará otra cosa más que en el primer análisis pues dejar una estela de desorden, de destrucción, que incrementará el hambre. Por eso es que cuando las cosas se estabilizan luego de la Revolución Mexicana, por ahí de la década de los 30 del siglo XX, comenzarán lo que conocemos nosotros como las batallas por la salud y la buena alimentación. Ejercicios que se emprenden desde las instancias gubernamentales para reeducar a los mexicanos más desprotegidos en la manera de preparar los alimentos que puedan resultar más nutritivos y más provechosos para su salud. Llegará luego la década de los 40 en el siglo XX, que marcan el inicio de un proceso de industrialización en nuestra nación, es decir, empezará a aparecer pues este conjunto de alimentos que van a estar procesados y que van a hacer su aparición ya en los comercios, con poca aceptación al principio, pero con una aceptación que se va incrementando en la medida que pasa
el tiempo, ¿no? En esta década de los 40, habrá que recordar, a nivel nacional comenzó a funcionar el Instituto Nacional de Nutrición, una institución que por su propia naturaleza y en el contexto del momento en que surge, nos habla de que uno de los principales problemas que enfrentaba nuestro país era una nutrición no adecuada. Era necesario entonces encauzar gran parte de la energía en la educación alimentaria de los mexicanos. El caso de Guanajuato es destacado porque logra mantener en ese contexto un equilibrio. Es verdad que una parte de la población se dedica a trabajar en el sector industrial y de servicios, pero un porcentaje más o menos similar se sigue dedicando a las actividades de la agricultura. Y a partir de ahí también será importante cómo en los años 50, en los años 60, empiezan, dependiendo de la densidad demográfica de cada población, empiezan a aparecer por ahí los supermercados, que son estos espacios para que la comida industrializada llegue hasta la mesa. Esto, si le sumamos también la presencia de nuevos utensilios domésticos que van a sustituir pues al viejo molcajete, a la vieja cazuela, al metate, ¿no? Vamos a ver la presencia ya de instrumentos como la olla express o algunos otros que van a agilizar la vida cotidiana y que permitirán entonces que el consumo de alimentos industrializados o procesados con una mayor celeridad sean los que se impongan en la época que vamos describiendo. A partir de ahí vamos a tener pues una realidad que prácticamente conocemos todo, lo que ha pasado en la última parte del siglo XX, lo que estamos viviendo en el siglo XXI con este ejercicio que arranca con una revaloración de la cultura gastronómica, de la cultura alimenticia de prácticamente todos los países del mundo, pero en el caso de México es significativo porque es el primer país que logra posicionar a su expresión gastronómica en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y esto ha obligado pues a que se implementen medidas de salvaguardia que incluyen pues la identificación, la documentación, la investigación, la divulgación de estos conocimientos en torno a nuestra tradición gastronómica, nuestra tradición culinaria, que tiene además que ver, ya lo decimos, con la producción de los utensilios y todo este tipo de cuestiones. ¿Qué encontramos entonces en este momento actual? Una revaloración. Los guanajuatenses hemos podido revalorar bien en la medida de lo posible. Vamos avanzando pues bien en esa ruta. Hemos detectado que tenemos por fortuna una herencia viva que viene desde la época prehispánica, una herencia viva que podemos disfrutar ampliamente en expresiones gastronómicas como la de la cultura otomí, con una fuerte presencia en nuestro estado, o estas tradiciones gastronómicas de los chichimecas, y qué decir de los purépechas, lo que nos habla entonces de poder identificar al menos 3 grandes regiones gastronómicas en nuestra entidad. Hablaremos un poquito de eso. Bueno, qué decir también de la aportación de ese mestizaje colonial que nos va a traer la presencia del vino, del trigo y del aceite como un conjunto de elementos que van a contribuir de manera muy importante a la emergencia de esa cocina mestiza que nos caracteriza. Tenemos en Guanajuato una cocina rural, una cocina serrana, una cocina ranchera, y tenemos pues de alguna manera estas subregiones gastronómicas. Yo me quiero referir en principio, por ejemplo, a la del norte del estado, el noreste del estado de Guanajuato, en donde tenemos esta fuerte presencia otomí y chichimeca, en donde hay un importante consumo de platillos que se producen con nopales, con papas, que se producen también con insectos como las tantarrias, o el colonche, o el mezcal, o algunas raíces como el chilcuaque, que han cobrado mucho prestigio entre las nuevas generaciones de guanajuatenses, sobre todo cuando se utiliza para curar el mezcal, por ejemplo, ¿no? O esta región centro,
que es una región más mestiza, en donde los elementos españoles cobran gran presencia, que atravesaría lo que nosotros conocemos como este antiguo corredor agrícola del Bajío, el corredor industrial le llamamos ahora, pero en donde encontramos expresiones como por ejemplo la elaboración de una dulcería muy elaborada en los apaseos, en Jaral, en Celaya, con la presencia de estas cajetas, o la fabricación de encurtidos, que es una técnica muy española, o la utilización pues de estos platillos que de alguna manera nos van a garantizar la presencia de una comida un poquito combinada, como los fiambres o los tumbagones, o en fin, ya estas mezclas entre lo español, lo indígena y lo norteamericano, ¿no? La guacamaya, que lleva un bolillo con chicharrón y salsa, en fin, cosas de este tipo. Y una región como la sur del estado de Guanajuato, en donde es muy evidente la influencia purépecha y en donde vamos a encontrar una gran cantidad de tamales o una gran cantidad de productos que tienen que ver con lo que puede producir esa región. Por ejemplo, se me ocurre pensar en Yuriria y el caldo michi, ¿no? Porque el michi es el pescado que se produce en las regiones del interior, mientras que el camiche será el caldo que se produce con los pescados extraídos del mar. Pero bueno, esta influencia purépecha que no podemos negar y que está presente por ahí en toda la región sur de nuestro estado. En conclusión, ¿qué podemos decir de la cocina guanajuatense hoy por hoy? Que se trata de una cocina modesta, que se trata de una cocina humilde. Eso no tiene nada de peyorativo, al contrario, a mí me parece que se refiere a una cocina sin artificios, a una cocina sin adornos excesivos, es decir, a una cocina que ha logrado sobrevivir por siglos con la sencillez y la humildad de los ingredientes que la caracterizan. Una gastronomía que hoy por hoy está presente. Aunque también tenemos presencia de platillos muy sofisticados, muy mestizos, con la influencia de esta gastronomía que viene de la península ibérica. Se trata pues de nuestra gastronomía guanajuatense, la comida del terruño, de una expresión que está ahí en muchos casos en estado latente, ha estado por fortuna resguardada muy bien en los hogares de los guanajuatenses, y hay que ser muy cuidadosos de cómo vamos a presentar esta gastronomía ante la presencia de los visitantes en la carta de los restaurantes, ¿no? Ahí hay una serie de oportunidades y de retos para no alterar en lo mínimo estas expresiones que decimos sin artificios, sin adornos excesivos, que nos hablan de una cocina genuina, de una cocina verdaderamente arraigada por siglos en nuestro territorio. Y bueno, ¿qué se ha logrado? Se ha avanzado en la identificación de algunas cocineras y cocineros tradicionales que de cuando en cuando se reúnen al menos una vez al año, en donde hacen gala de su sabiduría gastronómica, de sus utensilios, de sus expresiones rituales, en los encuentros de cocineras tradicionales del estado de Guanajuato. Y esto nos ha permitido además promover que se le dé un fuerte impulso a las expresiones gastronómicas. En el año 2015, el estado de Guanajuato fue declarado Capital Iberoamericana de la Gastronomía, y en el año del 2018, en junio del 2018, la gastronomía guanajuatense fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del estado de Guanajuato. Sin duda, un ejercicio que podemos hacer pues es, en la medida de lo posible, salir con todas las precauciones posibles a los distintos municipios, a las distintas comunidades de nuestro estado, para acercarnos a estas expresiones gastronómicas que tienen mucho que decirnos. Les agradezco, de mi parte es todo. Muchas gracias.